Bendiciones y paz para cada uno de mis contactos. Soy Felipe Rincón Vázquez. Esto es Reflexiones sobre Biblia y Espiritualidad. En esta entrega hablamos sobre los ángeles. Primera Pedro capítulo 3 y versículo 22 encontramos un texto que dice: quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, estando sujetos a él ángeles, autoridades y potestades. Aquí observamos que Pedro habla de ángeles, autoridades y potestades. Los ángeles son los espíritus ministrantes del tiempo, espíritus que están para ministrar en la tierra a favor de los seres humanos. Las autoridades son las huestes de mensajeros del espacio, y las potestades son las personalidades más elevadas del Espíritu Infinito. Existe un cuerpo angélico en este universo que está constituido por los serafines, querubines y otros seres asociados. Generalmente utilizamos la palabra ángel para referirnos a una serie diferente de seres sobrenaturales. Usamos la palabra ángel del hebreo malach para referirnos a entidades que tienen diferentes categorías, por lo que es un mal uso, porque la palabra ángel significa mensajero, y hay un sinnúmero de seres, de entidades celestiales cuyo trabajo no es ser mensajero. En ese sentido, la palabra ángel debería ser reservada para el cuerpo angelical que se mueve en este universo para los espíritus ministrantes del tiempo. En cuanto a la existencia de los ángeles, si realmente existen o no, hay muchos comentarios. Incluso dentro del mundo religioso encontramos los que niegan la existencia de los ángeles. Si observamos la misma Biblia, vamos a ver que habían grupos como los saduceos que negaban la existencia de los ángeles, y grupos como los fariseos que aceptaban o daban por cierto la existencia de ellos. Para el mundo antiguo, el mundo espiritual es muy confuso, de modo que se podían, y de hecho se referían a ángeles, a algunas manifestaciones incluso de los fenómenos naturales, que luego, más adelante, se descubría que eran manifestaciones en las cuales no se manifestaba ninguna entidad. Entonces, existen los ángeles. Se puede
demostrar la existencia de los ángeles? Eso se mueve entre la existencia y la negación, entre los que niegan y los que afirman. La ciencia no tiene cómo mostrar la existencia de los ángeles. En el universo en que vivimos y en todo el universo existen tres realidades: la realidad física, la realidad intelectual y la realidad espiritual. Las tres realidades existen. Sabemos que existe la realidad física. Mi cuerpo existe. Las cosas físicas las toco. No puedo negar la existencia porque están frente a mis sentidos. Y la ciencia se encarga del conocimiento de las cosas, de la realidad física. Por otro lado, sabemos que existe una realidad intelectual que no es física. Yo pienso. El pensamiento, el intelecto, la realidad intelectual existe. Y esta realidad podemos conocer y acercarnos a esta realidad no por el método científico, sino por la lógica del razonamiento lógico. Es decir, sabemos que existe el mundo de las ideas, pero no puedo tocarlo físicamente. Pero sí existen realidades que el intelecto la conoce, las ideas. Todos conocemos que tenemos ideas, pensamientos que son estudiadas por la filosofía y sus ciencias afines mediante la lógica y la razón lógica. Pero existe una tercera realidad, la realidad espiritual. A esa realidad no se llega por el conocimiento científico, e incluso el conocimiento lógico las ideas pueden ayudarnos a pensar y a tener ideas sobre esas realidades, pero no puede llegar a tocarla y a verificarla. De modo que la realidad espiritual, que es una realidad y que existe, solo puede ser conocida a través de la experiencia. Es un conocimiento experiencial. Yo conozco porque he experimentado, he tenido contacto con esa realidad. Y al tener contacto con esa realidad, al serme revelada esa realidad, al tener relación con esa realidad, conozco. En ese sentido, la ciencia no busca la verdad. La ciencia no puede hablar acerca de la verdad. La ciencia plantea explicaciones racionales para sucesos naturales. La ciencia utiliza la razón científica. En general, un ángel, un serafín, no es la explicación razonable para ningún suceso natural que uno pueda observar
y ver en el mundo físico. Porque la ciencia no tiene la palabra cuando se trata de asuntos espirituales. Científicamente hablando, no existen. Pero hay muchas personas que lo hemos experimentado. Es decir, la existencia de los ángeles es solamente un asunto del conocimiento experiencial, espiritual, relacional. ¿Te has relacionado con la materia? ¿Te has relacionado con las ideas? ¿Te has relacionado con el mundo espiritual? De modo que la existencia de los ángeles es algo afirmado por personas que han tenido una relación con el mundo espiritual y negado por personas que tienen una mente científica y que no pueden ir más allá que lo tangible, que las cosas, que lo físico. Ellos dirán, para creer en un ángel debe mostrármelo, muéstramelo. Pero cuando hablan de muéstralo, estarán solicitando que se le muestre mediante el método científico de observación, experimentación, análisis de un fenómeno, de una realidad que puede ser descompuesta, analizada, revisada para luego concluir. De modo que ahí queda la pregunta sobre la existencia de los ángeles. Pero al hablar de la creación de los ángeles, su creación, encontramos que el texto bíblico dice en Salmo 148 y versículo 2 que los ángeles con todo su ejército y también el sol, la luna y las estrellas y la inmensidad de los cielos son producto de la creación de Dios. Dios creó a los ángeles y según la misma Biblia, ellos estuvieron presentes en la creación del universo. Es decir, fueron creados antes que nuestro universo, porque ellos estuvieron presentes y activos en la creación del universo. Dentro de esa creación de seres que generalmente englobamos con la palabra ángel, y como dije anteriormente, habría que hablar de ángeles, potestades, autoridades, diferentes tipos y niveles de naturaleza. Existen seres espirituales totalmente desarrollados y perfectamente dotados para una función, para una obra. Pero también existen seres evolutivos, creados para crecer, para desarrollarse, para avanzar. Nosotros podemos decir que Dios creó los ángeles antes de crear la tierra, puesto que ellos participaron en la creación. Hoy día existen dos categorías morales de ángeles: los escogidos, que permanecieron fieles a Dios, y los malignos, que siguieron a Luzbel y Satanás en su rebelión contra Dios. Ángeles buenos y malos desde el punto de vista moral. Cuando queremos hablar acerca de la naturaleza de los ángeles, encontramos que existen varias clases de seres
superiores. Los hay que carecen de forma y sin embargo poseen personalidades reales y claramente definidas. Cuando usamos la palabra forma, nos referimos a diversas cualidades como son el color, la textura, el tamaño y la estructura que hace que una cosa se diferencie de otras. Es decir, que para nosotros existen seres que carecen de forma desde nuestro punto de vista. Sin embargo, poseen personalidades que están claramente definidas. Y los hay que tienen forma y personalidad. Son diferentes naturalezas. Los ángeles tienen cuerpo. No tienen cuerpo físico material semejante al nuestro, pero son seres definidos, discretos, están limitados espacialmente. Entonces son de naturaleza y origen espirituales, pero tienen algún tipo corpóreo. Comparten todas las emociones y sentimientos del ser humano, exceptuando el sentimiento sensual. No están alejados, hablando de los ángeles, de los ministros espirituales que ministran en la esfera terrestre, no están muy alejados de los seres humanos. Son criaturas, tienen limitaciones temporales y espaciales, siempre se hallan en un solo lugar, en una localización concreta, pero poseen muchos poderes más allá de la comprensión humana. Seres ilimitados, pero más poderosos que los seres humanos. No se deben amar, o mejor dicho, no se deben adorar. Sí se deben amar. Son compañeros nuestros, son hermanos mayores. Se deben amar, pero no se deben adorar. No son objetos de adoración. Solamente a Dios se debe adorar. En cuanto a su naturaleza y dote de personalidad, los serafines, que están para ministrar a la humanidad, para ayudarlo en su crecimiento, en su ascenso espiritual, están apenas un tanto delante de las razas mortales en la escala de existencia de las criaturas. Cuando nosotros nos liberemos de este vehículo de la carne, nos veremos muy parecido a esos ángeles que están para ayudarnos, para ministrar, lo cual podemos señalarlo como los serafines. Algunos eruditos dicen que los ángeles son incorpóreos, pero pensamos que poseen cuerpos. No poseen cuerpo de carne y sangre como nosotros, pero se hallan sujetos o limitados espacialmente, se mueven de un lugar a otro, han sido ocasionalmente vistos por los humanos, así que pensamos que tienen algún tipo de estructura corporal desconocida por nosotros los seres humanos hoy día. Un cuerpo
regido por leyes diferentes a la nuestra. El mismo texto bíblico dice que existen diferentes tipos de cuerpo. Uno es el cuerpo animal, el humano, el de seres intermedios, angelicales, superiores, etc. En ese sentido, entendemos que son corporales. Ahora bien, hay mucho tipo de seres divinos que recogemos con la palabra ángeles, aunque no son mensajeros. Existen muchos tipos de seres divinos no revelados. Es decir, numerosas órdenes de seres de espíritu actúan en todos los dominios del universo local, pero no se revelan a los seres humanos. ¿Por qué? Porque no están relacionados en manera alguna con el plan de la ascensión del ser humano al paraíso. En tal sentido, la palabra ángel se limita a la designación de aquellos que están ocupados en la operación de los planes de la supervivencia mortal. Todos los otros seres que no están ocupados en la operación de los planes de la supervivencia mortal, ángeles no revelados que están ocupados en asuntos administrativos y otras ocupaciones relativas al orden del universo, no están revelados a los seres humanos. Su naturaleza, su constitución, su dominio, son potestades que sirven en los universos, pero que no tienen ninguna labor relacionada al crecimiento humano. En ese sentido, podemos encontrar alguna división de seres vivientes no revelados en la Biblia o revelados de manera indirecta. Por ejemplo, están los hijos de Dios de los universos locales. Existen diversos universos dentro del gran universo que Dios ha creado, que podríamos señalar como distritos o departamentos o provincias dentro de la creación de Dios. Y cada uno de esos departamentos, distritos o provincias está bajo el dominio de uno de los hijos de Dios. Los hijos de Dios, los primeros creados de Dios, encargados de los universos locales, uno de los cuales era Lucifer, encargado de todo el sistema al cual pertenece el sistema solar y la Tierra. De ahí que están los hijos de Dios, aquellos que se sientan en la corte celestial para administrar los diversos universos locales. No están revelados o están revelados de manera indirecta. En la Biblia, por ejemplo, cuando el texto dice Dios se presenta delante de los dioses, en la reunión de los dioses, ahí está Dios.
se está refiriendo en la reunión de los hijos de Dios. Están los portadores de vida, que son los encargados de sembrar, de establecer la chispa de vida en los mundos habitados y vivientes. Ha sido estudiado y hay muchas informaciones científicas y revelacionales que demuestran que la vida en la tierra fue sembrada y traída por seres de otro lado del universo. Hay datos incluso de los investigadores, descubridores del ADN, que certifican que el ADN humano contiene ADN, elementos extra mundano, fuera de este mundo, de otra parte del universo. Es decir, que los portadores de vida es algo que está narrado en las historias de los antiguos, como sus fundadores fueron seres que vinieron de otra parte del universo, que fomentaron la vida, que le enseñaron, que crearon, etc. También están los espíritus ministrantes del universo, lo que ayudan al crecimiento humano, al desarrollo de la humanidad. Están las huestes seráficas, los artesanos celestiales. Entiéndanse que la misma Biblia habla de espíritus que controlan los vientos, los mares. Son artesanos celestiales que construyen, que elaboran. Y están los príncipes planetarios. Es decir, cada planeta ha sido constituido un príncipe planetario con su hueste que sigue y trabaja con ese príncipe planetario. Y según el texto bíblico, aparece también un personaje interesante, Adán, el que el texto bíblico presenta como el primer ser humano sin padre, sin madre, venido a la tierra por una obra directa de Dios. Adán, un ser viviente que aparece en la tierra, que surge en la tierra, pero que no está totalmente revelado en la Biblia, el origen de Adán, sino de manera indirecta, pero es un ser humano diferente, inicial, no tiene padre ni madre. Es creado en la tierra como un ser maduro que no pasa por el proceso de nacimiento, de creación del niño que se desarrolla, que va aprendiendo, sino que es creado y aparece en la tierra como un ser maduro, dotado. Es algo no completamente revelado en la Biblia acerca de ese ser, Adán, quien aparece en el texto bíblico como el primer ser humano. Pues tenemos en claro de lo expresado hasta ahora
que existe una realidad que no la puede alcanzar la ciencia humana, pero que sí se puede alcanzar por medio de una relación espiritual, el mundo de los ángeles, el mundo de los seres divinos, y que están divididos en diferentes áreas según su naturaleza, su organización y su trabajo. Si te interesa que continuemos con este tema de los ángeles, entonces dale a me gusta. Si esta reflexión te fue de algún provecho y desea que continuemos con este tema, dale a me gusta y compártelo con tus contactos. Si descubrimos que hay un número de personas que les gusta que hablemos del tema, continuaremos hablando de este tema. Y si no te has suscrito, suscríbete para seguir recibiendo nuestras reflexiones sobre Biblia y espiritualidad. Bendiciones y paz para cada uno de ustedes.